Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que va a encender las redes y a emocionar a todos los que, como yo, siguen las novelas turcas con pasión. Prepárense porque vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Para los que quizás estén un poco perdidos, estamos hablando de dos de los actores más queridos y prometedores del panorama turco actual. Y si los nombres no les suenan, les aseguro que sus rostros sí. Especialmente si son fanáticos de la serie Kızılcık Şerbeti, que en español podríamos traducir como El sorbete de arándanos. ¿Y por qué les digo que este vídeo es importante? Porque vamos a desentrañar, o al menos a intentar, qué es lo que traman estos bombones turcos. Vamos a analizar rumores, noticias, pistas y especulaciones sobre el futuro de Halil İbrahim y Esla Turkoglu, tanto en lo profesional como, quizás, en lo personal. Y créanme, la cosa promete. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les recuerdo que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos donde siempre les traigo las últimas novedades, análisis, y por supuesto, chismes jugosos sobre sus series y actores turcos favoritos. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayudan un montón. Vamos, no sean tímidos, hagan clic. Bien, ahora sí arranquemos con lo que nos importa. Como les decía, Halil İbrahim y Esla Turkoglu son dos actores que han conquistado a la audiencia turca y por extensión, a la internacional, gracias a su talento y a la química que irradian en la pantalla. Concretamente, su trabajo en Kızılcık Şerbeti les ha catapultado al estrellato. La serie, que narra la historia de dos familias con estilos de vida muy diferentes que se ven obligadas a unirse, ha sido un éxito rotundo. Y gran parte de ese éxito se debe a la interpretación de Halil İbrahim, en el papel de Fatih, y de Esla Turkoglu, como Doğa. La serie, como buena novela turca, está llena de giros inesperados, dramas familiares, amores prohibidos y, por supuesto, mucho romance. La historia de Fatih y Doğa, con sus altibajos, sus conflictos y sus momentos de ternura, ha logrado enganchar a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de la trama, lo que realmente ha conquistado al público es la conexión que existe entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Su química es innegable y la forma en que interpretan a sus personajes es simplemente magistral. La naturalidad con la que se expresan, la forma en que se miran, los gestos sutiles que transmiten emociones complejas, todo esto ha hecho que el público se enamore de Fatih y Doğa, y que desee que su amor trascienda la pantalla. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué les depara a estos dos talentosos actores? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores y las especulaciones sobre sus próximos proyectos han inundado las redes sociales. Y aunque todavía no hay nada confirmado al 100%, hay algunas pistas que nos pueden dar una idea de lo que podría estar por venir. La industria turca, como sabemos, es muy prolífica y dinámica, siempre buscando nuevos talentos y nuevas historias que cautiven al público. Y tanto Halil İbrahim como Esla Turkoglu están en un momento de gran demanda, con muchos directores y productores interesados en trabajar con ellos. Empecemos por Halil İbrahim. Desde hace tiempo se rumorea que podría estar trabajando en un nuevo proyecto, una serie dramática que promete ser muy ambiciosa. Se habla de una producción de época con un presupuesto considerable y un elenco de lujo. Aunque los detalles son escasos, se dice que el guión es muy sólido y que el personaje que interpretaría Halil İbrahim sería complejo y lleno de matices. La noticia ha generado muchísima expectación entre sus seguidores, quienes ya están deseando ver a su ídolo en un papel diferente. Las fuentes cercanas a la producción sugieren que la serie se basaría en hechos históricos reales, lo que le daría un toque de autenticidad y drama adicional. Se especula con que la trama podría centrarse en la vida de un personaje de la alta sociedad otomana, un hombre con conflictos internos y dilemas morales. Este tipo de papel le permitiría a Halil İbrahim mostrar su versatilidad como actor y profundizar en emociones complejas. Además, se rumorea que la serie contaría con una cuidada ambientación, con vestuarios elaborados, escenarios impresionantes y una banda sonora épica. Todo esto, sumado a la presencia de Halil İbrahim en el reparto, la convertiría en un éxito asegurado. Los fanáticos están ansiosos por ver a Halil İbrahim en este nuevo desafío, y esperan que confirme su talento y se consagre como uno de los actores más importantes de Turquía. Por otro lado, hay quienes especulan con la posibilidad de que Halil İbrahim se tome un tiempo para descansar y dedicarse a otros proyectos.
Se rumorea que podría estar interesado en incursionar en el cine, y que incluso podría estar preparando su debut como productor. Esta información, por supuesto, no está confirmada, pero demuestra la ambición y la versatilidad de este joven actor. El mundo del cine es muy diferente al de la televisión, con sus propios desafíos y oportunidades. La posibilidad de que Halil Ibrahim se interese en la producción de películas es muy atractiva. Podría tener el control creativo sobre sus proyectos y elegir historias que le apasionen. Además, la industria cinematográfica turca está en auge, con películas que han ganado reconocimiento internacional y han logrado llegar a audiencias de todo el mundo. Si Halil Ibrahim decide incursionar en el cine, podría convertirse en una figura clave en la industria, tanto delante como detrás de las cámaras. Sus fans están emocionados por saber qué le depara el futuro a su ídolo y esperan que continúe sorprendiéndonos con su talento y su pasión por la actuación. Ahora pasemos a Esla Turkoglu. La situación de Esla es un poco diferente. Aunque también ha sido objeto de rumores sobre futuros proyectos, su situación es un poco más incierta, al menos públicamente. La gran pregunta es, ¿continuará en Kızılcık Şerbeti? La serie ha sido un éxito, pero también es cierto que las largas jornadas de rodaje pueden ser agotadoras. No se sabe si Esla tiene contrato para una nueva temporada, o si, por el contrario, está considerando nuevas propuestas. La decisión de continuar o no en Kızılcık Şerbeti es crucial para el futuro de Esla. La serie le ha dado la fama y el reconocimiento que tiene actualmente, pero también podría ser el momento de buscar nuevos horizontes y demostrar su talento en otros proyectos. Además, la industria del entretenimiento es exigente, y es importante para los actores saber cuándo es el momento de cambiar de rumbo. Los contratos suelen ser largos y la agenda se vuelve agotadora, por lo que es muy comprensible que considere tomarse un respiro. Lo que sí es evidente es que Esla Turkoglu es una actriz muy solicitada. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más populares del momento. Es muy probable que reciba muchas ofertas de trabajo. Se habla de propuestas para protagonizar nuevas series, e incluso de la posibilidad de participar en películas. Lo que está claro es que Esla tiene un futuro brillante por delante, y que su carrera va a seguir creciendo. Las productoras y los directores están muy interesados en trabajar con Esla, y las propuestas seguro que no le faltan. Podría elegir un nuevo papel en una serie dramática, en una comedia romántica o incluso en un proyecto de época, como se rumorea que podría ser el caso de Halil Ibrahim. También podría decidir probar suerte en el cine, en películas independientes o en producciones de mayor presupuesto. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque más allá de los proyectos profesionales, hay otra pregunta que muchos se hacen: ¿hay algo más entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu? La química que irradian en la pantalla es innegable, y los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos han sido constantes desde el inicio de la serie. Es cierto que ambos actores han mantenido una discreta distancia en lo que respecta a su vida privada. No suelen hacer declaraciones sobre su vida sentimental, y evitan mostrarse juntos en eventos públicos. Pero eso no ha impedido que los fans especulen y busquen pistas en sus redes sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales están constantemente en búsqueda de cualquier indicio que confirme los rumores. Cualquier foto, vídeo o mensaje entre ellos se convierte en noticia y alimenta las especulaciones. Lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre una posible relación sentimental entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Sin embargo, las redes sociales han sido testigos de muchos momentos de complicidad entre ellos, fotos, vídeos, mensajes cariñosos, todo esto ha avivado aún más los rumores. ¿Son solo amigos, o hay algo más? Solo el tiempo lo dirá. Es importante destacar que si bien la química entre ellos es innegable, es posible que simplemente se trate de una gran amistad o de una fuerte conexión profesional. Los actores a menudo deben construir una gran conexión con sus compañeros de trabajo para interpretar a sus personajes de manera convincente. Pero aunque no haya nada más, la complicidad que tienen en pantalla es lo que los hace tan especiales y hace que los fanáticos sigan la serie con tanta pasión. En cualquier caso, independientemente de su relación personal, lo que está claro es que Halil Ibrahim y Esla Turkoglu forman un gran equipo profesional. Su conexión en la pantalla es innegable, y su éxito es el resultado de su trabajo en equipo. Y si bien no hay una confirmación concreta sobre el futuro, hay rumores y especulaciones. Su profesionalismo y dedicación a su trabajo son evidentes en cada episodio de Kızılcık Şerbeti.
Se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos y por conectar con el público. Y el éxito que han logrado es el resultado de su trabajo en equipo. Han demostrado ser un dúo dinámico y talentoso. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Nuevas series en solitario? ¿Una posible relación sentimental? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que tanto Halil Ibrahim como Esla Turkoglu tienen un futuro prometedor por delante, y que estamos deseando verlos triunfar. El futuro de estos dos talentosos actores es incierto, pero emocionante. Las posibilidades son infinitas, y estamos seguros de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su carisma. Ya sea juntos o por separado, su éxito está asegurado. Bueno, creo que hemos cubierto muchos temas interesantes sobre el futuro de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Hemos hablado de sus posibles proyectos profesionales, de los rumores sobre una posible relación sentimental, y de la expectación que generan entre sus seguidores. Hemos analizado las posibles opciones, las especulaciones y los rumores. Pero al final, lo más importante es su talento y la conexión que han logrado con el público. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Ya saben, si les ha gustado, no olviden dejar un like, compartir el vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué esperan del futuro de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones. La comunidad de fans de las series turcas es muy activa y apasionada. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Sus expectativas y deseos son importantes para mí. ¿Qué les gustaría ver en el futuro de estos dos actores? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que harían una buena pareja en la vida real? Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y por último, pero no menos importante, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Aquí siempre les traigo las últimas novedades sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que no se lo pierdan. Y ya saben, un like, un comentario y una suscripción me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.